Naciones CAN. Fue viceministro de Interculturalidad en el Ministerio de Cultura de Perú de septiembre de 2010 a julio de 2011. Ha escrito más de 25 libros sobre cultura e historia y cerca de 100 artículos científicos. Actualmente es presidente de la sección nacional Perú del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de las Artes Tradicionales, CIOF, de la UNESCO. Dejo con ustedes al antropólogo José Carlos Vilcapoma. Adelante, doctor Vilcapoma. Señores autoridades leonísticas, buenos días. Estimado gobernador León, Luis Galarza, y señores miembros de la convención. Es en principio para mí un honor dirigirme a ustedes y conocer de cerca ese espíritu de apostolado que llevan y que de verdad necesita el mundo. En tal virtud he alistado una conferencia especial, como bien dijo Juan Alberto Durán, a quien le agradezco la manera tan fina y amistosa de la presentación para esta oportunidad. Por lo mismo que voy a compartir pantalla y ustedes me permitirán hacerlo. Ahí está. Entonces voy a compartir. Ahí está. Muy bien. Se ve la pantalla, ¿cierto? Estamos viendo. Conforme. Gracias. Bien, entonces he alistado, como bien dijo Juan Alberto Durán, una presentación sobre Huancayo en la independencia. Para ello, vamos a remontarnos en principio a lo que significa el siglo XVI. El siglo XVI, como ustedes saben, en el siglo XVI nosotros vamos a encontrar una serie de manifestaciones que tiene que ver con a ver, acá tengo yo creo un pequeño problema, que no tengo mis imágenes, pero bueno, vamos a ir avanzando. A ver. Voy a tener que... Se puede cerrar y volver a abrir para que se actualice tu mismo. PowerPoint. Es posible que haya pasado eso. Ya, entonces el PowerPoint. Cierro. Sí, deja de compartir. Dejo de compartir primero. Sí. ¿Ya? Cierras el... A ver, dejo de compartir. Sí, dejar de compartir. Ya estás, ¿Ya? perfecto. Y ahora cierras tu PowerPoint Ya, y lo vuelves a abrir para que se actualice. Compañeros leones, por favor les pido que apaguen sus audios. Gracias. Ya. A ver, antes de compartirlo, revisa si es que se actualizó. Sí. Ahora mismo. Suele pasar, como decía, ya lo tenía listo, pero miren con lo que tengo acá. Acá está. Ya. Ahora sí, ya lo tengo. Perfecto. Entonces, vuelves a compartir. Ahora vuelvo a entrar al Zoom y comparto pantalla. Sí. Y abro ahora sí. El PowerPoint. Ahora sí, ¿no? Lo vemos ahora sí. Sí, ahora dale a pantalla completa, por favor. Ya, pantalla completa. Exacto. Ya. Ahí, muy bien. Excelente, perfecto. Entonces, les decía que para comenzar y comprender lo que ha pasado en Huancayo y en el proceso de independencia, es importante remontarnos al siglo XVI. El siglo XVI ha estado ganado de una serie de imágenes casi del mundo incompleto, porque se creía que más allá de los mares de Europa había este tipo de poblaciones de monstruos aparecidos, tanto así que los bestiarios medievales se leían mucho más que la Biblia en aquel entonces. Por eso es que un equívoco histórico del genovés Cristóbal Colón, que se dice es el primero en haber llegado a América, aunque hoy se sabe que hay vestigios de que han llegado los vikingos, un equívoco histórico nos acercó a que en el siglo XVI Colón estuviera aquí, pese a que el Cabo de Buena Esperanza y los portugueses eran grandes navegantes y habían surcado incluso el África. Me voy a detener un poquito, si ustedes me permiten, para explicar por qué había o existía el interés porque Colón iba hacia la India a buscar las especias. Lo que ocurre que para el siglo XVI Europa tenía tan marcado el cambio climático que había mucha abundancia de carne. Por eso mismo que ellos, para preservar la carne y no tener
una distribución a nivel de su potaje monótono, es que buscaban las especies de las Indias que valía tanto igual o más que el oro. Esa situación hace que se venga por aquí Cristóbal Colón y encontrara que en efecto las naos y las carabelas, que entonces eran mucho menores que las de los chinos, pero que los chinos no se adentraron a otros mares porque sencillamente su cultura era endogámica, muy cerrada, y no les interesaba entrar a otros lados. Así es que llega Cristóbal Colón a la isla de Guananaí, y luego estará más adelante Hernán Cortés con los mexicas, ¿no? Y también estará Pizarro en nuestras tierras, haciendo lo que conocemos nosotros, ese encuentro fatal del 16 de noviembre de 1532, que marca la ruptura de dos lógicas que en entonces venía con España a partir de la escritura y la oralidad por estos lados. Imagen recogida por don Felipe Guamán Poma de Ayala, o también romantizada siglos más adelante por los pintores ya republicanos que grafican la captura de Atahualpa de esta forma. Ustedes bien saben que los españoles llegaron con perros come indios, y la forma como nos dibujaron hacen ver de que entonces en este lado de América solo habían gentes casi salvajes, que no teníamos otro tipo de estructura sino una visión eurocéntrica. Entonces va a generar que nuestras poblaciones van a estar ganadas por los mitos, al punto que nuestra Amazonia va a ser buscada como objetivo principal de los españoles, la búsqueda del dorado, la búsqueda del paititi, la búsqueda de la fuente de la eterna juventud, el país de la canela, lo que va a motivar estas aventuras incluso al Amazonas. Un mito griego que va a dar más adelante el nombre al río Marañón, que era como se conocía en el prehispánico. Les digo todo esto, mis estimados leones, para ubicar bien cuál era la noción, cuál es el punto de partida para los procesos independentistas. Porque bien cierto es que la imagen de Cajamarca como el choque dispar de los españoles respecto a nuestras poblaciones autónomas ha quedado en el imaginario, como diría Miguel León Portilla, en el trauma de la conquista, que periódicamente nuestras comunidades del Perú la representan festivamente, porque está muy metido en nuestras conciencias ese hecho. Lo cierto es que primero la invasión, luego la colonia, genera un sometimiento. Tres armas serían los que llegan a este lado: la cruz, la espada y la escuela, asunto que motiva un nivel de evangelización, luego la conquista, luego el culto a la escritura, lo que termina convirtiendo a nuestras poblaciones en ese entonces en un nivel de sometimiento, aunque hay procesos sincréticos a nivel religioso, es decir, elementos que vienen de fuera, que se sincretizan, se mezclan con lo originario. Sin embargo, hay lo que se llama la dominación y la dependencia a partir de la presencia de Europa en el siglo XVI. Sin embargo, no todo era, diríamos, tranquilidad y una aceptación sin rechazo a esa imposición. Han habido respuestas a la presencia del otro. Esta está dada por Manco Inca, está dada por el Taquionjoy, que era un levantamiento religioso antihispano con Juan Chogne, que caminó con el torso desnudo y se hacía acompañar con mujeres a quienes les llamaban las Vírgenes Marías, y que una forma de protesta era ir a los santuarios religiosos, destruir las cruces, etc. El otro gran levantamiento es Juan Santos Atahualpa, y el más conocido por todos nosotros, Tupac Amaru II. Lo que quiero decir entonces, antes de entrar a nuestra zona, a nuestra tierra y al tema en sí, es que el siglo XVI marca un continuum, una línea primero de penetración de los agentes externos europeos, básicamente, aunque España también trae griegos, andaluces, trae moros, trae árabes, etc. Pero lo cierto es que hay una respuesta desde este lado respecto a este proceso de evangelización o de sometimiento. Y vamos a ver cómo es que estas respuestas desde el lado de aquí se presentan en Huancayo, y lo veremos ahora mismo.
Huancayo como escenario, mis queridos leones, siempre ha sido importante estratégicamente, tanto así que ustedes saben que después de la penetración de Hernando Pizarro hacia la zona de primero aquí a Pachacamac, al sur de Lima, y luego en la marcha hacia el Cusco, ve que Jauja es estratégico por la ubicación como valle y también en el punto medio hacia la marcha al Cusco. Esa situación hace que se busque como la primera capital con Pizarro en el 534. Luego, cuando pasa más adelante, para 1565, Jerónimo de Silva, un extremeño paisano de Francisco Pizarro, va a recorrer junto con Francisco de Toledo. Al recorrer estos pueblos, Francisco de Toledo ya era el virrey y él plantea la reducción le llama reducción de indios, Francisco de Toledo, a la forma como debe cambiarse las poblaciones de altura a los valles, porque ustedes saben que nosotros en el prehispánico no hemos conocido animales de tiro, es decir, hemos utilizado solo la chaquitaria o la andenería, pero entonces en los valles no había los cultivos que sí en Europa se daban. Por esa razón, Francisco de Toledo funda los pueblos de indios y de españoles y mueve las poblaciones de las partes altas a los valles. Y es así que pasando por el valle y conociendo Huancayo o Huancamayo como su río en ese entonces, le ordena a Jerónimo de Silva en el 1565, oye, es necesario fundar un pueblo de indios aquí, un pueblo. Pero a la par de fundar un pueblo de indios se fundaba también pueblo de españoles. Esa era la dualidad de entonces. Lo cierto es que el virrey pasó por el Tambo, que era el camino real, y deja la orden de su fundación. Para eso ya habían diversos ayllus, estaban las guarangas de Huancayo, Guari, Guayucachi, Pucará. Participa Carlos Apoalaya, Juan Paucar, Francisco Cabaqué y los doctrineros dominicos de Chongos. Y el 1 de junio de 1572 se funda advocada a la Santísima Trinidad el pueblo de Huancayo. Esta es una vieja, todavía republicana imagen de lo que era la antigua Santísima Trinidad. Pero vamos a ver que, como decíamos, los dominicos van a formar o fundar sus doctrinas religiosas en Chongos Bajo, y aquí tiene la iglesia de Copón, Chongos Bajo, que son de los dominicos, y esta es la de Cucho, en la parte alta del área, en la parte occidental del Valle del Mantaro. Son las doctrinas religiosas, la orden religiosa de los dominicos, los que participan activamente en la fundación de Huancayo como pueblo. Muy bien. Manco Inca, ahora vamos a ver, Manco Inca es uno de los hijos de Huayna Cápac. Huayna Cápac tenía cerca de 400 hijos, porque un rey inca tenía el sistema de parentesco como un mecanismo de dominar a las etnias. Uno de ellos era Huáscar, el otro era Atahualpa, Huamincato, y un hijo menor era Manco Inca, que cuando se sabe que muere ya Atahualpa en Cajamarca en 1533, Manco Inca en 1536 va a ser ungido como un títere, inca títere en el Cusco. Pero no se resiste a aceptar ese tipo de condición Manco Inca, sino se levanta en el Cusco y en efecto va este es el dibujo de Guamampoma de Ayala sobre Manco Inca, joven él, que se va a ir a la zona de Vilcabamba para levantarse, se dice, con cerca de 40.000 indios. Él va a ser preso de Hernando Pizarro, el hermano de Francisco, y con engaños de que hay un ídolo de mi tamaño, ídolo de oro en Vilcabamba, le dejan ir y él organiza la gran revuelta. Pero ¿por qué les hablo de Manco Inca y qué tiene que ver con Huancayo? Es que Manco Inca, para el año de 1537, y básicamente el 38, todas sus huestes toman Lima y va a pasar, estos son dibujos de Manco Inca, y Manco Inca va a pasar las huestes a caballo por el camino real, por lo que nosotros conocemos el tambo. Ustedes saben que el tambo viene a ser era un tambo en el incásico,
y el Capagñán o Gran Camino pasaba precisamente por la calle Real. Entonces el tambo era un lugar de depósito para vituallas de las grandes marchas de los señores del Cusco, y Manco Inca va a recorrer toda esta ruta en la toma hacia Lima, que desgraciadamente regresa para el 38 a la zona de Vilcabamba, y parece que los almagristas lo traicionan y lo matan. Esto es la otra vista del tambo, que por eso el nombre, que hasta hoy persiste, y que han sido lugares de correrías de Manco Inca. Y más adelante podrán ver que el Capagñán, o sea, el Gran Camino Real, pasaba por lo que conocemos nosotros la calle Real. Es decir, Manco Inca y los rebeldes cruzaron y marcharon por este lado. Otra rebelión todavía antes del proceso de independencia es la de Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa se va a levantar para 1742, cuando está el virrey Villagarcía. Y el levantamiento de Juan Santos Atahualpa va a tener como área de levantamiento Tarma y Jauja, pero también la zona de lo que sería la selva central, en lo que hay Yaneshas, Shipibos y Ashánincas. Y lo cierto es que para el año de 1743, desde la Merced buscaron enfrentarlos, y lo cierto es que estando en Jauja y en Tarma, él se va a la zona de selva, desaparece allí y nunca se sabe dónde terminó Juan Santos Atahualpa. Pero el levantamiento de este indígena, alguna vez criado por los sacerdotes jesuitas, que incluso conoció Europa, regresó, se internalizó con los pobladores nativos, se perdió en la selva y hoy es parte todavía del mito. Este es Juan Santos Atahualpa, en un dibujo de Kimiri, que está en la... este está en... me parece que este está en el Museo de Antropología y Arqueología de Pueblo Libre. Muy bien. Entonces, Juan Santos Atahualpa también va a estar allí. Ahora, yo podría añadirle, no quiero cansarlo, que también hay un tal líder, Ignacio Torote, cacique Asháninca, sublevado para 1737 en el movimiento de Juan Santos Atahualpa, y también otra heroína, Ana de Tarma, que habría participado en este levantamiento del Cerro de la Sal, el río Perené, en este lugar. José Gabriel Condonjanqui Tupac Amaru, ustedes saben, no me voy a ahondar en él. También su levantamiento acarrea cerca de 100.000 muertos. Lo cierto es que él va a tener una buena educación, pierde a la madre a los 3 años, al padre a los 12, va a ser educado por los tíos, pero sabe latín, estudia catecismo, aritmética, está muy bien educado, tiene como compañero a Mateo Pumacahua, el que va a ser en su momento casi su verdugo, porque él lo traiciona y va a estar en el proceso judicial. Lo cierto es que para los 28 años comienza a hacer reclamaciones en Lima y marcha hasta Lima. Es que todas las marchas hacia la capital se hacía de todas maneras por el camino real. No se le acepta la autoridad que él solicita, además de la herencia que reclama, y se levanta el 4 de noviembre, como ustedes saben, y las consecuencias que va a tener para el noviembre del... en realidad él va a ser muerto el 18 de mayo de 1781. Entonces vean ustedes que Tupac Amaru también tenía mucho que ver, por lo menos en la ruta. Muy bien, hasta allí el segundo preámbulo. Primero siglo XVI, luego segundo, que por esta nuestra zona del valle han recorrido grandes precursores libertarios anticoloniales. Pero aquí sí vamos a entrar a algo mucho más concreto, documentado e importante para Huancayo. Las Cortes de Cádiz y Huancayo. Tengo en la sala a preclaros, estudiosos y profesionales del derecho que no me dejarán mentir que, en efecto, para 1808 Europa está en guerra. La monarquía constitucional de Napoleón Bonaparte había entrado en conflicto con Inglaterra. Estaban en una guerra. Y quien se alía con Inglaterra va a ser Portugal. Entonces,
Napoleón quiere castigar a Portugal y lo manda llamar a a Carlos IV y le dice, oye, quiero entrar por tu territorio hasta Portugal a castigar, porque no hay otra forma para entrar por tierra. Entonces le dice, sí, pero yo he abdicado mi poder a mi hijo, Fernando VII. Le he dado mi poder a Fernando VII. Lo manda a llamar a Fernando VII. Le dice, voy a entrar por allí. Entonces le dice, no, mira que no. Ah, no, te quedas. Lo apresan en Bayona y lo mandan a Valencay preso. Desde el 1808 en adelante va a estar preso Carlos IV y Fernando VII. Entonces España se queda sin rey. No hay rey alguno en España. ¿Qué hacen entonces los españoles? Los españoles, ¿no? Los españoles van entra Napoleón Bonaparte a España, entra sangre y fuego y básicamente llevando a su hermano José. José Bonaparte va a ser ungido como rey de España y ante esa situación y que no hay un reconocimiento al rey francés, entonces se organizan las juntas. ¿Qué eran las juntas? Los hombres más prestigiados, ya sea un sacerdote prestigiado, el hombre de mejor economía, se comienzan a reunir en juntas de los ayuntamientos. A eso se va a llamar las juntas de gobierno. Y lo cierto es que, cuando ya hemos dicho, están las cortes, preso Carlos IV y Fernando VII, la Junta Central, que era la reunión de ellos, convoca a las Cortes de Cádiz para 1810. ¿Qué eran las Cortes de Cádiz? Como Cádiz está en la parte sur de España y no tenía la presencia directa de los franceses, es el único lugar donde podían acudir. Convocan por primera vez y España, a través de la Junta Central, reconoce a los pobladores de estos lados, de esta colonia, como los españoles americanos, un poco después de la Carta de Españoles Americanos que había escrito Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Y entonces dicen, convóquese a elecciones para que vengan representantes a Cádiz, a las Cortes. Y en el Perú hay elecciones, así siempre cuestionables porque estaba todavía el virrey Abascal, entonces se eligen propietarios. Propietarios eran, como decir, los diputados titulares y suplentes eran los que los reemplazaban. Lo cierto es que como había una larga distancia de ir desde Perú hasta Europa, se demoran cerca de 3 meses y solo acuden los suplentes. Y entre los suplentes va a estar el famoso Vicente Morales Duárez, que era el presidente del Colegio de Abogados de Lima, que estaba en Madrid. Va a marchar hacia el sur y, en efecto, él va a llegar a ser presidente de las Cortes de Cádiz, un peruano que lastimosamente duró solamente una semana porque parece que lo envenenó Lequerica en la residencia del cónsul británico al que había ido a una reunión. Otro peruano que marcha allá es Dionisio Inca Yupanqui, que se llamaba Dionisio Ampuero, pero que romantizando la vinculación con lo inca, va a hacerse llamar Dionisio Inca Yupanqui, creyéndose como los herederos del incásico. Otro será Blas de Ostolaza, Ramón Olaguer y Feliú, Antonio Suazo, entre cerca de 14 constituyentes que marchan. ¿Qué pasa en las Cortes de Cádiz? Se aprueba la Constitución liberal. Es decir, por primera vez en la historia de lo que puede ser la República o de lo que puede ser la expresión democrática, en España, en Cádiz, se aprueba una constitución. A nombre del rey, porque se dice a nombre del rey, muy bien, se dice viva el rey, pero en la constitución, después de los largos debates, se va a abolir la servidumbre, se plantea la libertad de imprenta, libertad de comercio, que no había en ese entonces, aunque no se toca la esclavitud de los negros, pero es un grito tibio de libertad, aunque siempre ensalzando la figura de el rey. Este es Vicente Morales Duárez, que va a ser el que va a participar en estas Cortes de Cádiz y es presidente. Lo cierto es que antes de eso, cuando sale Fernando VII libre en el año 1814,
persigue a los constituyentes. A Feliu lo manda a buscar y lo agarra en Huesca, casi ya en el África, y lo manda a matar. Comienza a perseguir a los constituyentes por haber dicho algo de la libertad, pese a que ensalzaban la figura del rey. Por eso Fernando VII no es bien visto en la historia, no solo de Europa, sino en la historia de la democracia y su constitución. Entonces, ¿a dónde vamos? A decir que se aprueba la Constitución el 19 de marzo de 1812, por eso se le llama la Pepa, en honor a San José. Llega al Perú en septiembre de 1812 el documento. El mismo virrey jura fidelidad, pero ya había el germen de libertad allí. Esta Constitución llega a Huancayo el 1 de enero de 1813, llega a Huancayo. En Huancayo había un doctrinero, un cura que se llamó José Ignacio Moreno, que convoca una misa para el día 1 de enero de 1813, con toda la población en la plaza, primero en la iglesia de la Santísima Trinidad y luego se dirigen a la famosa catedral que ya tenía una construcción de 12 años ya, para 1813, pasó comienza para 1800, entonces allí hace una misa y una jura de adhesión a la Carta de la Constitución de Cádiz. Y la plaza que se llamaba, esta es la Constitución, la plaza que se llamaba Plaza del Comercio va a terminar siendo Plaza de la Constitución. Por esa razón, porque don José Ignacio Moreno, un cura que jura la adhesión a la Carta Gaditana, se llama por lo de Cádiz, es que se cambia el nombre de la Plaza del Comercio a la Plaza de la Constitución. Nosotros hemos escrito un libro en el que está precisamente transcrito el discurso completo de don José Ignacio Moreno, que va a ser el que va a jurar esa adhesión, la libertad, muy bien. Entonces, acá tienen ustedes una fotografía antigua, que de seguro la conocen, de la Plaza de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La consecuencia de tener la Constitución de Cádiz es un pretexto para movilizar a las poblaciones en varios lados. Los hermanos Angulo en el Cusco se levantan, van a ser ahorcados. Son 4 hermanos de la zona de Andahuaylas, pero están allí. Mateo Pumacahua, que había estado sancionándolo y atacándolo a Tupac Amaru, se va a levantar y muere el 815 porque Pumacahua se levanta en las juntas del Cusco. Pero también hay otro levantamiento de Francisco Antonio de Sela en Tacna, y que a partir de las cartas de la Constitución de Cádiz había ese tipo de expresiones. Y en Huánuco también los panatahuas se levantan el 22 de febrero de 1812. Hay un tal Marcos Durán Martel entre los frailes que difunden estas noticias de la corte de Cádiz, Juan José Crespo, un criollo, y también los indios con el curaca Norberto Jaro, que se hacía llamar Tupac Amaru, va a estar en esas luchas libertarias después de la carta que llega a partir de las Cortes de Cádiz. Bruno Terreros en 1816, siendo un cura de la doctrina de Chupaca, se va a levantar y va a enfrentar a lo que se va a llamar más adelante los realistas. Muy bien, hasta allí las Cortes de Cádiz. Pero ¿cuáles son las acciones independentistas de Huancayo cuando aparece San Martín en Pisco en septiembre de 1820? Ni bien llega San Martín, porque se sabe que la oleada del sur, buscando la independencia después de Chacabuco y Maipú, va a llegar a la zona de Pisco, viene por mar, mientras Bolívar vendrá todavía años después por el norte. Al arribo de San Martín se queda 2 meses en Pisco, pero al ver que hay efervescencia de las poblaciones del centro del país, envía a Arenales a la sierra el 5 de octubre. Va a Ica, pasa por Cangallo, Huamanga, Huancayo, Jauja, Tarma, Pasco, con alrededor de 1.242 hombres. Hay algunas batallas contra los realistas, ya está el virrey Pezuela en el gobierno, y hay enfrentamientos en Acoya, en el que muere Rudecindo Maita, siendo héroe de la zona
de Jauja. En Tarme y Cerro de Pasco hay enfrentamientos en Patarcocha, cuando está todavía allí Arenales, el 6 de diciembre de aquel año de 1820. En Huancayo hay un movimiento. Muy bien. Pasa allí Arenales y encuentra que hay notables, y acá tengo el acta, podríamos leer todos los notables que participaron en la jura de la independencia de Huancayo, entre Mariano Crespo, Carlos Arismandi, José Luis Tupinayos, Luis Espíndola, Pedro Abdón Loza, José Luis Malpartida, Seferino Escobar, entre varios, que se reúnen y entonces dicen, si hay la jura de la independencia y están haciendo, es hora de jurar la independencia. Y el 20 de noviembre de 1820, en la Plaza Huamanmarca, se jura la independencia. En una de las actas, yo tengo copia del acta, entonces una de ellas dice, Huancayo será desde este instante libre del dominio español cualquiera, dice, ¿no? Libre del dominio español cualquier, o de cualquiera nación extranjera, porque así lo juramos sus hijos ante el Dios de nuestros padres en el altar de la patria libre. Está allí Estanislao Márquez de las Casas, quien redacta el acta de independencia. También en esta misma acta de juramento de la independencia se declara textualmente en letra mayúscula, se dice: el partido de Huancayo será desde este instante libre del dominio español o de cualquier otra nación extranjera, porque así lo juramos sus hijos ante el Dios de nuestros padres, en el altar de la patria libre. Lo cierto es entonces que vamos a encontrar nosotros que hay el proceso de independencia que se jura el 20 de noviembre de 1820. Igual ocurre en Jauja, 2 días después, con presencia de Arenales. Textualmente en su acta dicen: descendientes de los indómitos Catunsausas, juráis ser por el pueblo. Entonces, y ellos responden: sí, todos juramos. O sea, hay efervescencia patriótica antes de la jura todavía de Lima, de Huaura y de San Martín. Y esto siguen los realistas en Ataura, San Lorenzo, Muquillauyo. Hay escaramuzas, pero la marcha de la independencia continúa. Se jura la independencia en Tarma el 28 de noviembre de 1820, la de Cerro de Pasco el 5 de diciembre, hasta que entonces Ricafort, el jefe del ejército realista, enterado que hay efervescencia de jura patriótica en el Mantaro y en la región central, viene desde el Cusco con un ejército poderosísimo, aunque en menor número, pero muy bien preparados, y va a llegar a la Sierra Central. Arrasa, se dice, y hay documentos en el que incendia Víquez y Guayucachi. Y el cura José Félix Saldao, porque los curas ahí están, Bruno Terreros era cura, los curas ayudan mucho, va a reunir en menos de un mes cerca de 10.000 huancas, aunque Juan José Vega, en un libro especialmente escrito con este motivo, dirá que son 5.000 huancas. Lo cierto es que el 29 de diciembre en Azapampa, los realistas armados atacan y masacran, y se dice que mueren cerca de 1.000 huancas. Esta fue una masacre, o sea, un levantamiento patriótico, pero como habían cerca de 1.700 miembros del ejército realista tan bien armados y apertrechados, entonces va a destruir al ejército patriota huanca de Azapampa. Tanto así que Paz Soldán dirá: el castigo que aplicó a los pueblos huancas fue cruel y monstruoso, con masacres, incendios, fusilamiento, violaciones y degüellos. Joan Mitre dirá: pasó a cuchillo a más de 500 hombres. Esa situación hace que en adelante Huancayo sea conocido como ciudad incontrastable. Porque, como se sabe, don José Bernardo de Tagle y Portocarrero, que era el nombre del marqués de Torre Tagle, es un limeño que va a estar por el mandato del virrey de ese entonces, va a estar en la intendencia de Trujillo.
Estando en la intendencia de Trujillo, comienza a recibir las ideas libertarias y se proclama la independencia. Y Torre Tagle va a convertirse en intendente y allí hace que flamee la bandera patriótica sin ser mellada. Y por eso, para quienes creen que la independencia se nos fue traída por Bolívar por el norte y por San Martín en el sur, hay que decirles y recordarles que no es tan así, porque la intendencia de Trujillo va a ser un lugar en el que la población entera va a reunir mucha vitualla, mucho apoyo económico que va a permitir incluso el financiamiento de las tropas patrióticas. Tan así que se proclama la independencia el 29 de diciembre de 1820 por el norte. Y cuando llega a San Martín y va a ir a visitar a Bolívar en el famoso encuentro de Guayaquil, Torre Tagle en 1822 reemplaza a San Martín, quien viaja en esa zona, en condición de gobernador provisorio. Y como tal, como gobernador provisorio le confiere a Huancayo la nominación de ciudad incontrastable mediante decreto supremo del 20 de marzo de 1822. ¿Por qué ciudad incontrastable? Que no tenía comparación con ninguna. Era difícil buscar su parangón. Era como nadie en base a la lucha que tuvieron los patriotas de Azapampa y a la inmolación que tuvieron. Esta denominación fue ratificada por el Congreso Constituyente el 30 de enero de 1828 y José de la Mar, que luego fue presidente, ratifica la denominación de ciudad incontrastable a Huancayo el 5 de febrero de 1822. Cuando se realiza, creo que es la quinta constitución en pocos años, en el año de 1839, el general Agustín Gamarra va a convocar a la constituyente de 1839 en la Capilla de la Merced, en Huancayo. Aunque esta constitución es nefasta, porque para entonces los chilenos habían entrado a territorio nuestro y estaban en contra de la alianza de la Confederación Peruano-Boliviana. Entonces, Agustín Gamarra, muy criticado, sin embargo, persiste y en el llamado que hace de los asambleístas ratifica la denominación de Huancayo ciudad incontrastable. Como verán ustedes, mis queridos convencionistas de esta magnífica institución como los Leones, Huancayo no solo tiene historia por su ubicación, sino por su gente y sus hombres. Lo cierto es que van a haber otros héroes que acompañan esta gran gesta, como Bruno Terreros, que nació en Muquillauyo, Jauja, de la parroquia de Chupaca, organizó la resistencia en 1816 con montoneras y guerrillas y tenía un cura en Pedro José Bernuy que mantenía correspondencia con San Martín y llegó a ser cirujano incluso de las guerrillas de Jauja. Y Bolívar a Bruno Terreros le otorga el grado de coronel. Otro ha de ser Gavino Uribe, que va a estar en la zona de Concepción, José Estanislao Cárdenas en la zona de Comas, Manuel Bayona en la zona de Guarochirí, con el que había contacto, porque ustedes saben, Guarochirí está en la jurisdicción de lo que es Pachacamac, Guarochirí, y tenía, incluso históricamente, había lo que se llama contacto mítico entre Guayayo Carhuincho, las deidades prehispánicas huancas, con la deidad Pariacaca, que es la de Guarochirí. Y va a estar Clemente Jara de los Montoneros de Zárate. Lo cierto es que cuando llega San Martín, esta es la imagen de Bruno Terreros, un poco idealizada, pero vale. Entonces, cuando llega el San Martín y se pronuncia sobre todos los pobladores, dirán que en adelante los aborígenes no deberían ser llamados como indios o nativos, sino son ellos hijos ciudadanos del Perú y deben ser conocidos como peruanos. Una forma de reivindicar las poblaciones autóctonas que desde ese entonces habían planteado su lucha libertaria. Lo que es más, los criollos patriotas o los hijos de españoles en varios lados, incluso hay presencia extranjera en la lucha independentista,
van a tomar partido y en efecto el pueblo huanca, como verán ustedes, ha tenido una acción en sus hombres, en sus sacerdotes, en sus gentes, una actitud de ser amantes de la libertad y en efecto de el patriotismo que va a concluir con la jura de la independencia de San Martín el año siguiente, en julio de 1821. Podríamos decir, no sin equivocarnos, sin embargo, la república instaurada mantuvo la postergación de muchas poblaciones hasta 1850, 1854, va a llegar a nuestra zona Ramón Castilla para jurar la libertad de los negros. Sin embargo, la guerra con Chile será otro gran capítulo en el que el pueblo huanca, con las famosas montoneras de Cáceres y la resistencia, porque el primer cuartel que organiza Cáceres después del fracaso de San Juan y Miraflores y la toma de Lima va a ser en Jauja. Y el correrío patriota de los breñeros va a comenzar desde esta zona hasta la zona de Iscuchaca por devolverle la dignidad en la infausta guerra con Chile. Muy bien, dicho esto entonces, mis queridos leones, la verdad es que hemos dado una pincelada muy rápida y de seguro algo desordenada, pero ilustrativa de lo que significó y lo que significa Huancayo en la historia patriótica ahora que se avecina el bicentenario. Muchas gracias a todos ustedes y en especial a Luis Galarza. Gracias. Gracias, José Carlos Vilcapoma, por tu interesante exposición relacionada a la participación de los huancas y todos los pobladores del Valle del Mantaro en la gesta de la independencia. Nos ha hecho conocer algo de la historia que muchos no sabíamos, por qué Huancayo se le conoce como ciudad incontrastable, por ejemplo. Agradecemos tu brillante participación, José Carlos, y te voy a hacer llegar este certificado de apreciación por tu exposición y por tu participación, como digo, en esta convención de los clubes de leones. Muy agradecido, José Carlos. Esperamos verte en alguna otra oportunidad. Muy amable. Y yo como testimonio de admiración a ustedes, les voy a hacer llegar este libro para la biblioteca de ustedes y otros más que he escrito sobre las Cortes de Cádiz y su impacto en el Perú y América, donde está el documento de la jura de la adhesión y luego el documento de la independencia de Huancayo antes de la de Lima. Muchas gracias, Luis Galarza, y a ustedes, miembros leones, muchas gracias por conocerlos. Gracias. Gracias. Nuevamente, buenas tardes. Continuamos, Ivonne, con el programa. Gracias, León Gobernador. Bien, a continuación tenemos la presentación del exdirector internacional, pasado director internacional, Nicolás Jara Orellana, que estará a cargo del presidente del Consejo de Gobernadores, Santos Serrano Bazán. Gracias, Ivonne. Gobernador del distrito Luis Galarza, director internacional Jaime García, orador oficial de la convención 6 horas. del H3. Lo malo es que hay que pasar por... Huancayo está a 2.300 metros a nivel del mar, pero para llegar a Huancayo tienes que pasar. Gracias. Compañeros leones, tengo el gran honor de presentar a un amigo de los leones del distrito H3. Es un líder destacado en el leonismo internacional. Es un líder del área estatutaria 3. Líder de nuestra asociación, presidente de la Comisión Administradora Permanente del FOLA 2020-2022. Me estoy refiriendo a nuestro gran amigo, el director internacional Nicolás Jara Orellana, del hermano país de Ecuador, de la ciudad de Quito. El doctor Nicolás Jara fue elegido para servir por un periodo de 2 años como director de la Asociación Internacional de Clubes de Leones en su 100ª Convención Internacional celebrada en Chicago, Illinois, Estados Unidos. El director Jara es director de Hematología y Oncología del Hospital Metropolitano de Quito,
así como profesor de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es socio del Club de Leones Quito Eugenio Espejo y León desde 1990. Él ha ocupado muchos cargos en la asociación, desde presidente de club, gobernador de distrito, coordinador del distrito múltiple de LSIF, coordinador del distrito múltiple del Centenario, hasta líder del área estatutaria 3 en el GMT. En reconocimiento a sus servicios, la asociación, el director Nicolás ha recibido numerosos premios, incluyendo 2 premios de liderato internacional y 7 premios del presidente internacional. También es amigo de Melvin Young del programa Progresivo. Además de sus actividades leonísticas, el director Nicolás Jara permanece activo en numerosas organizaciones profesionales y comunitarias, incluyendo la Junta Administrativa del Hospital Metropolitano de Quito. Ha sido viceministro de la Salud del país de Ecuador y presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Hematología. El director Jara y su esposa Margarita, que también es león y amiga Melvin Young, tiene 2 hijos y una hija y 2 nietos. Recibamos a nuestro gran amigo Nicolás con un fuerte aplauso por acompañarnos en esta convención del Distrito H3. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido amigo Santos, por tus generosas palabras. Un saludo cordial, fraterno, para todos los hermanos y hermanas leones del Distrito H3, del Distrito H en general, que se encuentran esta mañana, esta tarde en esta convención. Un agradecimiento especial a Luis, querido gobernador amigo, por su gentil invitación para participar esta tarde, este día con ustedes. Un saludo especial para las autoridades leonísticas que están presentes aquí, pasados presentes consejo, pasados gobernadores, a mi querido amigo Jaime, pasado director y patrono y orador oficial de esta convención. Realmente quisiera, antes de tocar el tema que conversé con Luis, expresar mi agradecimiento y mi reconocimiento al compañero Pedro Ruiz como coordinador de la fundación. Estuve en la última parte del desayuno de Melvin Jones y realmente el trabajo que están haciendo es magnífico. El sorteo de los amigos de Melvin Jones el día de hoy no hacen sino demostrar el trabajo que ustedes están realizando. Así es que felicitaciones por toda su actividad y realmente sigan adelante. Yo creo que el apoyo que hacemos a la fundación es expresar la solidaridad de nuestro corazón para alguien que necesita en el mundo. Cada dólar que donamos a la fundación es un dólar que va para ayudar a alguien en el mundo. Muchos de esos dólares regresan a nuestros distritos a través de las subvenciones. Así es que debemos demostrar esa solidaridad con nuestra fundación y sobre todo ahora que estamos empeñados en sembrar la cultura de la donación. No importa si donan $1 o $5 o $10. Lo importante es donar y realmente que se vea que los leones latinoamericanos posiblemente no tengamos millones de dólares para donar, pero sí tenemos un corazón generoso que aunque sea $1, estamos dando a la fundación. Sigan adelante, queridos compañeros. No sé si tal vez me puedan compartir la presentación. Director Nicolás, ¿tiene la opción de compartir su propia pantalla o prefiere que haga la presentación de su PPT? Hágame la presentación porque estoy en el iPad. Les comento que el día de ayer iba a mandar la presentación. Dejé el auto en mi sitio de trabajo y cuando salí, en mi laptop tenía la presentación hecha. Así es que el rato en que salí, me habían roto el vidrio del carro de mi auto y se llevaron mi mochila impreso la computadora. Así es que anoche tuve que hacer nuevamente y estoy ahorita en mi iPad para poder hacerlo. Entonces no tengo la opción. Pero bueno, vamos adelante. Ya estamos listos, director. Listos, gracias. Realmente el tema es el desarrollo del
del leonismo en época de crisis. Realmente podemos decir, ¿cómo podemos desarrollar en una época de crisis el leonismo? Pero vamos a demostrar de que las crisis también generan oportunidades, no solamente es un problema para todos. Claro que tenemos problemas actualmente, muchos problemas, pero las crisis también generan oportunidades y esta es la gran oportunidad del leonismo para desarrollarnos y fortalecernos mucho más. Partamos de lo que sucede. ¿Qué pasa con una dinámica de crisis? Nosotros podemos tener crisis sanitarias como las que tenemos ahora, una crisis muy grave, esta pandemia realmente que ha venido a cambiar el mundo. Tenemos crisis políticas, en nuestros países estamos acostumbrados a tener, digamos, inestabilidad política y muchos problemas políticos. Las crisis bélicas, las guerras, realmente generan una crisis en los pueblos. Y los desastres naturales, entre otros, son todos, digamos, activadores de crisis. Pero lo más importante y lo más grave de todo, que todo esto de aquí va hacia dónde? Hacia una crisis económica. Y cuando falla la economía, cuando empezamos a tener problemas económicos, son los más pobres los que más sufren el impacto de estas crisis. Y eso es lo que estamos viendo nosotros ahora. Nosotros estamos viendo justamente cómo los problemas se han agravado, cuántas personas han perdido su empleo, cuántas personas hemos bajado, porque todos hemos bajado nuestros ingresos, y cuánta gente realmente está sufriendo hambre en el mundo. Si decíamos, se calcula que alrededor de 100 millones de personas adicionales se aumentaron, llegando a 900 millones de personas, casi 1.000 millones de personas en el mundo que hoy se acuestan a dormir sin haber probado un bocado de pan. Esa es la verdadera realidad que estamos viendo. Y esa realidad no está lejos de nosotros, está junto a nosotros. En nuestras ciudades tenemos personas que no tienen para un bocado de pan. Y si nosotros como leones de ese día podemos llegar con un chocolate, con un café y con un pedazo de pan, yo creo que hemos cambiado la vida de esa persona en ese día. Entonces, nosotros tenemos que pensar que realmente en esta dinámica, no importa cuál sea la causa de la crisis, pero todo desemboca en un problema económico. Y allá tenemos nosotros que atacar. Veamos la siguiente. Entonces, cuando tenemos nosotros una crisis, podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros tenemos una crisis, se genera un efecto histórico en la comunidad que sufre la crisis y en este caso hoy un efecto histórico sobre la humanidad misma. Entonces tenemos un antes y un después. Entonces no podemos pensar jamás que el mundo que estamos viviendo ahora o el mundo que va a venir en la post-pandemia va a ser igual al mundo que dejamos hace un año y un poco más. Definitivamente el mundo es diferente. Todo ha cambiado. El hecho de que hoy mismo estemos a través de esta plataforma juntos, eso jamás soñamos hace poco más de un año. Siempre cuando teníamos las reuniones, tenían que ser reuniones presenciales. Y hoy tenemos que recurrir a este tipo de situaciones. Pero estos cambios que ha habido se vinieron para quedar. Si no es que termina la pandemia y vamos a olvidarnos de esto. Estas plataformas, toda esta tecnología que ha venido, todos los cambios que estamos viviendo, llegaron para quedarse. Si muchas veces en el futuro vamos a seguir recurriendo a este tipo de tecnologías, entre otros ejemplos de lo que estamos haciendo. ¿Cuántas cosas han cambiado en nuestra vida familiar? ¿Cuántas cosas han cambiado en la política misma de nuestros países? ¿Cuántas cosas han cambiado en las relaciones que tenemos, tanto comerciales, profesionales, personales, en todo el mundo? Esto quiere decir que nosotros tenemos que ajustarnos a los cambios. Y allí viene un gran reto para quienes, como los leones, nos consideramos líderes. El líder debe tener su mente abierta a la innovación, abierta al cambio. Entonces nosotros no podemos jamás quedarnos atados, encadenados a la historia, al pasado. Tenemos que romper esas cadenas y pensar que ya no podemos ser el mismo de antes. Mi club ya no puede, ya no debe. Posiblemente nos vamos a ver obligados a no hacer lo que hacíamos antes, porque seguramente las necesidades son otras. Mi distrito tiene que cambiar, todos tenemos que cambiar realmente en cuanto a nuestras actitudes,
a lo que estamos haciendo. Así es que yo creo que es importantísimo entender que realmente si nosotros no cambiamos, nos vamos a morir. Entonces aquí viene justamente lo que les decía, las crisis generan oportunidades y las oportunidades se dan justamente a quienes se adaptan a ese después, a quienes le sacan provecho, son creativos para que en el después puedan realmente ajustarse y tener éxito. Y nosotros como Leones tenemos que buscar que nuestra organización realmente empiece a generar nuevas iniciativas para tener éxito en el futuro. Y en eso quiero yo focalizarme esta mañana, de conversar o compartir con ustedes pensamientos míos en cuanto a lo que creemos que debe ser esto. Vamos a la siguiente. Entonces, realmente, cuando nosotros decimos, estamos hablando de la crisis, ¿qué efectos tiene sobre nosotros? Y siempre decimos, bueno, pero es que todos los efectos son negativos, pero vamos a ver que también hay efectos positivos. Entonces, ¿qué efectos sobre nosotros como individuos estamos sufriendo en este momento? Y yo veo algunos, podemos tener muchos más ejemplos, simplemente les traigo 4 ejemplos de lo que ha afectado negativamente en nuestras vidas ahora que estamos viviendo esta pandemia. Históricamente nos ha tocado vivir esta pandemia. En primer lugar, nosotros vemos el tema de servicios. Muchos servicios han tenido que cambiar su forma de presentar, su forma de ofertarnos los servicios, y eso ha generado algunas dificultades. Y solamente me voy a referir a uno, que es el más generalizado. El tema de educación. Solamente el hecho de que nuestros hijos, nuestros nietos, los niños, los jóvenes, no puedan estar asistiendo de manera presencial a su educación, ha cambiado la estructura de la educación y posiblemente ha perjudicado en muchas aristas, ha perjudicado el tema de la educación virtual, porque obviamente eso ha generado problemas en la familia. ¿Cuántas personas trabajaban de manera presencial y estaban tranquilos en su trabajo porque sus hijos estaban en casa? Hoy, por un lado, las personas mayores están haciendo teletrabajo desde su casa y los hijos deben estar en su casa en clases virtuales. Imagínense una familia que tenga 3 hijos, a lo mejor tenían un computador, hoy van a necesitar comprar 4 computadores para que cada uno tenga su computador y pueda unirse a sus actividades. Es decir, cómo ha venido a cambiar, y esas situaciones que están generando dificultades en las familias. El tema de inseguridad, la inseguridad por un lado, la inseguridad nuestra, personal, de qué es lo que va a pasar con mi vida, estoy yo en un mundo donde hay mucho riesgo, mucho peligro, el hecho de que cada vez que salimos tenemos que salir con muchas dificultades, con mucho cuidado, y realmente nos sentimos inseguros. Por otro lado, la falta de trabajo también genera la inseguridad en cuanto a lo que me pasó ayer a mí, por ejemplo. Antes uno podía dejar el auto con todas las cosas adentro y no pasaba nada. Ahora ya se ve, cuando hablé con la policía anoche, me decían, no, doctor, lo que pasa es que ahora en cada cuadra está sucediendo esto, con la falta de trabajo, con la falta de ingresos, la gente tiene que recurrir a la delincuencia. Las pérdidas de vidas que hemos tenido, ¿cuántos familiares nuestros, cuántos amigos nuestros, dentro del leonismo, cuántos leones se nos han ido, cuántos amigos, hermanos leones nos han dejado? Ese es un efecto realmente muy duro para quienes estamos viendo esta pandemia, esta crisis. Y todo esto nos lleva a problemas psicológicos. Ya se visualiza cómo han crecido los problemas psicológicos a nivel de todo el mundo, y personalmente todos estamos afectados. Unos podrán superar con más facilidad que otros, pero realmente siempre están presentes y siempre estamos nosotros todos los días enfrentando a muchas circunstancias en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, con personas que a lo mejor no tienen la fuerza suficiente para poder enfrentar lo que estamos viendo en la pandemia. Esos son los efectos negativos, pero vamos a ver cuáles efectos positivos nosotros podemos encontrar desde el punto de vista de esta pandemia. Así es que vamos a ver el siguiente cuadro, por favor. ¿Qué efectos individuales positivos nosotros podemos tener? Yo creo que esta pandemia
ha generado mucha más conciencia de los cuidados que debemos tener. Yo creo que nosotros, este momento, estamos nosotros siendo testigos de cómo la gente empezó a tomar conciencia de los cuidados que debemos tener. Y un ejemplo sencillo, el lavado de manos, el cuidado de las manos no es un tema nuevo que vino con la pandemia. El lavado de manos viene desde hace muchísimos años, décadas, donde se nos ha dicho las manos son la fuente de contagio más importante que tenemos y debemos tener cuidado. Pero ¿cuántos de nosotros no hacíamos caso de eso porque no veíamos un peligro cerca, ¿no es cierto? Hoy que tenemos este peligro tan cercano a nosotros, entonces empezamos a tomar conciencia de que tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a la familia. Y de hecho, desde el punto de vista sanitario, estamos viendo nosotros que no solamente que nos estamos cuidando para el virus, la incidencia, la presencia de problemas infecciosos de toda índole en el mundo ha caído. ¿Por qué? Porque si nos cuidamos para este virus, nos estamos cuidando para el resto de infecciones. Infecciones que antes eran muy comunes en nosotros, infecciones de tipo sobre todo gastrointestinales, porque no teníamos cuidado de lo que nos llevábamos a la boca y teníamos infecciones intestinales o infecciones respiratorias también, la otra más frecuente. Entonces, fíjense ustedes cómo ha generado más conciencia. O sea, nosotros ya tenemos más conciencia de la necesidad de cuidarnos nosotros y cuidar nuestra comunidad para evitar problemas como los que estamos viviendo. Pero también esta pandemia ha generado iniciativas nuevas. Realmente, quienes tienen iniciativas, quienes son creativos en este momento, quienes son innovadores, ellos o nosotros vamos a ser los que vamos a salir triunfando de esta pandemia. Triunfando no en base a quienes han fallecido o en base a quienes han enfermado. No, triunfando para el futuro en nuestras vidas, triunfando en el futuro en nuestra actividad. Y cuando hablamos de leonismo, justamente les repito, esto es lo que va a permitir que el leonismo más bien tenga esta oportunidad de crecer en base a lo que estamos viendo nosotros. Y eso nos va a llevar ¿a qué? A que seamos más eficientes. Nosotros ahora valoramos mucho más el tiempo nuestro. El tiempo debemos hacerlo mucho más productivo. Ya no debemos nosotros perder el tiempo, sino nosotros tenemos que aprovechar cada minuto que tenemos para producir, para generar algo en beneficio de alguien, en beneficio nuestro, si es que es de nuestro trabajo, o si hablamos de leonismo, justamente en beneficio de quienes más necesitan. Y todo esto podemos decir, lo más importante que estamos viendo actualmente, que existe más solidaridad en el mundo entero, en la sociedad. ¿Cómo estamos viendo nosotros que ahora nos preocupamos por nuestros familiares? Personas que no son leones están preocupados por sus vecinos, están preocupados por quienes no tienen trabajo. Entonces, las crisis son las que generan más solidaridad entre nosotros. Y los momentos de crisis son los que van a producir justamente la posibilidad de que tengamos más personas buscando cómo poder atender, cómo poder servir a más personas. Y por eso es que nosotros tenemos que pensar. Vamos a la siguiente. Entonces, en el leonismo, nosotros tenemos que ponernos en un plano. El efecto en el leonismo, a la final, ¿es positivo o es negativo esta pandemia que estamos viendo, esta crisis que estamos viviendo nosotros en este momento? No, yo creo que no tenemos nosotros que pensar, sino tenemos que nosotros siempre buscar cómo podemos nosotros hacer que cualquier tema negativo se convierta en positivo. Y les voy a demostrar cómo el leonismo ha sabido surgir. Y todo esto, pongamos la siguiente, y todo esto es cuestión de actitud de nosotros frente a la crisis. Si nosotros tenemos una actitud positiva, una actitud de salir adelante, lo vamos a hacer. No podemos nosotros tener una actitud pasiva, una actitud depresiva para pensar que la crisis nos va a matar y que tenemos que sentarnos ahí a esperar que nos llegue la muerte y que nos llegue la desazón para todo lo que es el leonismo. No, el leonismo ahora más que nunca tiene que crecer. Veamos la siguiente. Y vamos a ver qué ha pasado en la historia del leonismo desde su fundación. No es la primera crisis que tenemos. Fíjense ustedes que en el año 1917, si vamos del 17 al 30, el leonismo se crea en plena Primera Guerra Mundial.
Y el leonismo apenas nace, empieza a vivir la pandemia que surgió en el mundo, que mató como a 35 millones de personas. La pandemia similar a la que estamos viendo ahora, obviamente sin la tecnología que tenemos ahora. Fíjense ustedes, mató a 35 millones de personas en el mundo. E inmediatamente vino, ¿qué? La gran depresión de los años 20. Eso vivió el leonismo. Luego viene la segunda gran crisis histórica en el trayecto leonístico. Si tomamos en cuenta desde 1939, que empieza la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 50, donde Europa vive la devastación de la posguerra, son realmente 11 años, una crisis que afectó a todo el mundo. Y hoy tenemos la crisis de esta pandemia, de este virus de la COVID-19. Pero, ¿qué pasó con el leonismo? Vamos a la siguiente. ¿Qué pasó con el leonismo? Justamente en las épocas de crisis es donde el leonismo más creció. Si nosotros vemos del 1917 al 30, empieza el leonismo y empieza con fuerza el leonismo y se internacionaliza el leonismo. No solamente empezó en Chicago con unas pocas ciudades de los Estados Unidos. Hasta 1930 el leonismo ya era una organización internacional en medio de la crisis que estamos analizando. Entonces, fíjense ustedes cómo desde el comienzo mismo del leonismo, el hecho de vivir en crisis ha generado una gran oportunidad de crecimiento leonista. ¿Y qué pasó en la segunda gran crisis de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasó en Europa? De 1939 a 1950 es la gran expansión del leonismo en Latinoamérica. Todos nuestros distritos fueron creados justamente en esa época, cuando se generó justamente la solidaridad de todos, porque estábamos viviendo el embate económico producido por la guerra. Y se inicia el leonismo en Europa devastada, en Europa pobre, en Europa con hambre, se inicia el leonismo allí. Y ahora que viene esta gran crisis, yo creo que es la oportunidad de que nazca de esta crisis el leonismo del siglo XXI, un leonismo diferente, un leonismo mucho más fuerte, un leonismo mucho más dinámico, un leonismo con mucho más impacto en todo lo que significa el trabajo que está haciendo. Entonces, queridos compañeras y compañeros, hoy tenemos más que nunca decir, este es el momento de la oportunidad para que nos fortalezcamos mucho más. Y simplemente, pero ¿cuál es el problema? El problema que el crecimiento tiene que venir para solucionar los problemas y las demandas del servicio. Y si nosotros vemos en esta curva cómo ha crecido exponencialmente las demandas del servicio desde el año 2019, que teníamos mucho menos de lo que estamos teniendo ahora, y seguramente hasta el próximo año seguirán creciendo estas demandas de servicio, porque cada vez estamos necesitando más servicio para cubrir las demandas de la comunidad. Veíamos hace un momento el tema del hambre, cómo se ha multiplicado, y así tenemos muchas áreas que han ido multiplicando sus necesidades. Las comunidades hoy requieren mucho más del trabajo como organizaciones como la nuestra. Y nosotros somos la organización líder del mundo. Por tanto, tenemos que buscar cuál es la demanda, cuál es el servicio que requiere la comunidad. Y allí, compañeras, tenemos que buscar cómo mi club, cómo mi distrito y cómo yo tengo que cambiar para ver cómo podemos servir más y mejor a las comunidades. Veamos la siguiente. Entonces, yo creo que debemos ver qué es lo que realmente va a necesitar la comunidad después de la pandemia, en mi comunidad, en mi zona. Pero yo creo que pueden haber muchos otros temas, pero solamente les he traído 3 temas que yo creo que son los más importantes de lo que va a suceder en el mundo, qué está pasando. Entonces, yo pienso que nosotros vamos a tener que darle mucha fortaleza a 3 aspectos importantes. Primero, la mitigación del hambre. Es decir, nosotros tenemos que buscar cómo mejorar el acceso al alimento de toda la humanidad. Segundo, la educación. La educación ha cambiado y cambiará, y nunca más vamos a tener los procesos de educación anteriores. Tenemos que buscar alternativas de cómo los leones podemos participar en temas de educación. Y en tercer lugar, el tema de medio ambiente. Si nosotros estamos ahora, como les decía hace un momento,
hemos tomado conciencia del tema de salud y la importancia de la salud para el mundo, para las comunidades y para mí, uno de los aspectos más importantes que están impactando en la salud de todo el mundo es el medio ambiente. Y si nosotros no trabajamos en el medio ambiente, no vamos a tener qué comer en el futuro. Y solamente un ejemplo. Ustedes saben que cada año llega al mar más de 8 millones de toneladas de plásticos. Y no solamente que eso contamina los mares. Se calcula que para el año 2050, si seguimos así, en el año 2050 van a existir más plásticos que peces en el mar. El problema para la salud es grave, porque los pescados se alimentan o ingieren esos plásticos, y esos plásticos en el organismo de los pescados se transforman en microplásticos que son tóxicos y son cancerígenos. Y nosotros ingerimos esos pescados. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que por culpa nuestra, nosotros mismos nos estamos enfermando. Y esta es la conciencia que debe tener la humanidad, de que nosotros, si no cuidamos el medio ambiente, no solamente que tenemos más oxígeno, estamos haciendo tanto daño al medio ambiente que nos está perjudicando mismo a nuestra salud. Nosotros vemos en oncología cómo los casos de cáncer van subiendo, pero de manera exponencial. Cada vez vemos, ustedes son testigos con sus familiares, sus conocidos, sus vecinos, etcétera, cómo cada vez personas más jóvenes están con cáncer y tienen problemas. Es tan común ahora las personas que tienen cáncer. Y el cáncer es una enfermedad justamente donde factores ambientales son los que actúan sobre nuestro organismo y cambian la estructura de las células para que se vuelvan cancerígenas. Entonces, fíjense, allí nomás tenemos, creo que 3 áreas donde nosotros podemos incursionar y generar realmente un trabajo diferente. Vamos a la siguiente. En la mitigación del hambre, simplemente para ponerles ejemplos, yo creo que debemos nosotros cambiar un poco el esquema de buscar funditas de alimentos y ir a dejar en las esquinas. Está bien eso, pero yo creo que debemos empezar a generar proyectos sustentables, proyectos permanentes y proyectos que realmente nos den impacto y que generen realmente una presencia del leonismo como solucionador de los problemas. ¿Por qué no trabajamos en lo que es autoproducción de alimentos? En muchos sitios, en muchas comunidades, todos viven en una casita y tienen su terreno, así sea de 20 metros cuadrados o 30 metros cuadrados. ¿Por qué no generamos nosotros proyectos importantes para que todos en nuestras casas podamos producir nuestros alimentos? Alimentos que van a ser sanos por un lado y vamos a disminuir la necesidad de que ellos tengan que adquirir alimentos cuando ellos producen. Nosotros podemos ayudarles con las semillas, podemos ayudarles con la tecnología, podemos ayudarles con todo lo que es asesoría, etc. Podemos trabajar en eso, podemos plantearnos, ¿por qué no hacerlo? Por otro lado, en vez de ir a la esquina, regalar las comidas, etc., ¿por qué no a través de nuestra fundación podemos obtener subvenciones para generar comedores, realmente comedores manejados por los clubes de leones, para que la gente indigente tenga dónde ir a comer de manera adecuada y sepa que tiene allí su comida? Y nosotros podemos trabajar con todos los que generan o comercializan con alimentos, porque sabemos nosotros que en la comercialización de los alimentos y en la preparación de los alimentos hay un 15 a 20% de los alimentos en el mundo que se desperdician. Y si nosotros podemos tener, por ejemplo, los supermercados venden los tomates que están perfectos, pero si hay un tomate que tiene una pequeña lastimado, ya no pueden vender. ¿Y esos qué hacen? Entonces, en vez de que boten, podemos nosotros recolectar esos alimentos y tener un comedor que sea realmente subvencionado por la misma comunidad, por quienes pueden tener esa opción. Son iniciativas como pueden haber muchas otras que estoy compartiendo con ustedes. Y algo que es muy importante que está sucediendo en el mundo. Perú ha tenido históricamente, desde el punto de salud pública, una muy buena evolución en cuanto a la disminución de la nutrición infantil. Es de los países de Latinoamérica que más ha mejorado la nutrición infantil. Pero no sé qué va a pasar ahora con esta pandemia. Es posible
que tengamos un crecimiento de la desnutrición infantil. Y el problema de la desnutrición infantil crónica no solamente es que es un problema agudo, que yo le doy de comer, el niño empieza a crecer bien y no pasó nada. El problema es que ustedes deben saber que el cerebro, casi en el 90%, se desarrolla entre los 6 meses y los 3 años de edad. Entonces, si en esa edad yo al niño le tengo desnutrido, el cerebro no se desarrolló y nunca más puede desarrollarse. Entonces, son personas que en el futuro no van a tener la capacidad para estudiar, no van a tener la capacidad para generar, digamos, trabajos de carácter intelectual. Y vamos nosotros manteniendo el círculo de la pobreza, porque esa persona no pasará de ser, digamos, una persona no productiva o poco productiva, y no podemos jamás cambiar la historia del social si es que no le damos una buena nutrición. Y hay estudios tan sencillos como que los niños entre los 6 meses y los 3 años de edad, solamente el hecho de que puedan comer un huevo cada día, le estamos dando las proteínas suficientes como para que su cerebro se desarrolle de manera normal. Nosotros estamos trabajando aquí en el Ecuador, ya con algunas comunidades que hemos conversado con los alcaldes de esas ciudades, de esas comunidades. Sobre todo hemos buscado los cantones más pobres, las parroquias más pobres del país, de acuerdo a las estadísticas que tenemos. Y ellos con nosotros estamos trabajando con los productores avícolas para que ellos sean los que nos regalen la cantidad de huevos suficientes como para poder llegar a estos niños. Y nosotros nos comprometemos a llegar a cada una de las familias entregándoles el número de huevos que necesitan, por ejemplo, de acuerdo a sus hijos. Entonces, esos son ejemplos que podemos tener. En educación, nosotros debemos tener, primero, educación en valores. Tenemos nuestro proyecto Lions Quest. Yo creo que cada vez, y en este momento, la humanidad necesita mucho una educación en valores. Yo creo que el programa Leo es una muy buena oportunidad para los jóvenes para fortalecer su liderazgo. Yo creo que tenemos que fortalecer el leoísmo. Tenemos que multiplicar el número de leos que estén con nosotros y que realmente vayamos generando una nueva, perdón la redundancia, una nueva generación de líderes que vengan con valores que tanta falta nos hacen. Estamos viendo en nuestros países quienes entran a la política. Son personas que tienen un liderazgo pero totalmente antivalores. Entonces nosotros tenemos que cambiar el mundo. En el tema de salud, nosotros tenemos que buscar cómo cambiar el estilo de vida de las personas, empezar a inducir estilos de vida saludables en las personas, y así vamos a prevenir enfermedades como la diabetes, por ejemplo. Porque nosotros no podemos ser quienes estimulemos la actividad física, estimulemos nutrición adecuada desde la escuela. Ustedes saben que el 30% de niños en edad escolar ya tienen sobrepeso, y el 14% de niños en nuestros países ya tienen no solamente sobrepeso, tienen obesidad, y ese es un problema grave. Si nosotros podemos trabajar en las escuelas, va a ser algo muy importante, yo creo, en el futuro. Y en la innovación, plataformas virtuales que han venido acá y actividades extracurriculares. Solamente quiero compartirles lo que mi club está haciendo ahora. Nosotros creemos que este momento, una de las actividades o uno de los aprendizajes más importantes para los jóvenes en esta época y con mucha posibilidad de poder tener éxito laboral es quien sabe hablar inglés. Nos hemos puesto en contacto con clubes en los Estados Unidos para que los Leones de los Estados Unidos nos regalen 1 hora de su actividad de servicio por semana. Y en 1 hora ellos, mediante la plataforma Zoom, se reúnen con un grupito de jóvenes que están aprendiendo inglés. Ya sabemos en nuestros países cómo el inglés es tan pobre, para que ellos se desenvuelvan mejor en el inglés. Y ellos están trabajando allí, todos están felices. Los leones americanos están haciendo una actividad de servicio y nosotros acá estamos haciendo también una actividad de servicio, promocionando para que los chicos puedan por lo menos tener un contacto con alguien que habla inglés y poder mejorar su inglés, por ejemplo. Ese es un ejemplo de lo que estamos haciendo. Pero nosotros también debemos trabajar en actividades extracurriculares. Podemos nosotros generar en nuestros clubes escuelas de arte, de deportes, etcétera, y empezar a generar para que los jóvenes, los chicos, empiecen a trabajar de manera diferente.
Sigamos. En el medio ambiente, la educación, estamos viendo nosotros que es clave para la población, para todo el mundo, educarles en cuanto a la necesidad del medio ambiente. Preservar el agua es un bien precioso para el futuro. Tenemos que evitar que nosotros contaminemos el agua y estamos contaminando todo el tiempo. No solamente que vamos al mar y botamos los plásticos llegan al mar porque nosotros que estamos en los Andes estamos lanzando botellas al río y ese río lleva los plásticos al mar, o estamos lanzando los desechos nuestros a los ríos, a todas las aguas, y eso vamos a generar problemas. El tema de los desechos, el manejo de los desechos, si podríamos nosotros reciclar, si podríamos nosotros por lo menos diferenciar los desechos para tener una mejor disposición de eso y generar con las autoridades, realmente sería muy importante trabajar con los municipios en todo este tipo de actividades. Pero, ¿cómo vamos a generar más servicio? Hay dos vías para generar más servicio: o ser más eficientes o tener más leones. Yo creo que necesitamos las dos cosas. Tenemos que ser más eficientes. ¿Qué quiere decir eso? Que cada león atienda a más personas por un lado y por otro lado, obviamente nosotros tener más leones que vengan a estar con nosotros y eso va a permitir que tengamos más chance de atender el servicio. O sea, que esta curva de subida, realmente nuestra curva de servicio le siga a esta curva, que no nos quedemos, porque si no vamos a generar una brecha que luego va a ser difícil de poder cumplir. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser más eficientes? O sea, tenemos que ser innovadores. Lo que le he estado diciendo en toda esta reunión. Tenemos que buscar cómo el club puede generar nuevo tipo de proyectos. Olvidémonos de los proyectos anteriores. Tenemos que revolar, tenemos que reinventarnos. Puede ser que tenga todavía utilidad lo que estamos haciendo ahora, pero puede ser que muchas de las actividades que hacemos ya no tengan importancia en el futuro y tengamos que cambiar nuestra forma de trabajar, nuestra forma de servir. Pero para eso tenemos que ser planificadores. No tenemos que trabajar de manera al azar, de manera espontánea. Tenemos que ser, planificar, pensar cómo hacerlo y procesar con todos los pasos de una buena planificación para tener buenos resultados. Y por último, yo creo, compañeros y compañeras, que como leones debemos tener una visión corporativa. A veces somos muy cicateros en la visión que tenemos en el leonismo. Y nuestras empresas realmente son muy exitosas porque tenemos una visión de corporación, una visión empresarial. El leonismo es lo mismo. Tenemos que considerar al leonismo como una corporación a quien tenemos que darle todo lo que significa el proceso empresarial, el proceso corporativo. Simplemente que nuestro producto no es algo para la venta, nuestro producto es el servicio. Entonces, ¿cómo yo voy a ser más efectivo para servir mejor? Vamos a la siguiente. ¿Y cómo hacemos el crecimiento de la membresía? Entonces, obviamente tenemos tres formas de hacerlo. Con más socios, y más socios en nuestros clubes significa siempre pensar, yo creo que en dos vías de crecimiento que no las hemos aprovechado de manera adecuada. Una son los jóvenes y otra es la familia. Cuando queremos crecer en nuestro club, siempre vemos de la puerta de mi casa hacia afuera. No, los leones para crecer, los futuros leones están dentro de mi casa, son mi familia, mis hijos, mis nietos, mis primos, mis sobrinos, etc. Cuando queramos crecer, primero pensemos y traigamos a la familia. El leonismo es una actividad de familia. Más clubes, tenemos toda la posibilidad, solamente quiero mencionar las dos últimas y más novedosas, las que están realmente teniendo éxito, los clubes especializados, buscar personas, por ejemplo, un grupo de médicos, de abogados, de comunicadores, etcétera, para formar clubes que trabajen especialmente en cierto tipo de actividades. Y actualmente estamos generando mucho en Latinoamérica los clubes virtuales. ¿Cuántos de ustedes tienen personas, así como en mi país, en Latinoamérica, tenemos coterráneos, familiares nuestros que han migrado, viven en Estados Unidos, viven en Europa? ¿No creen ustedes que ellos pueden ser muy útiles si les incorporamos a nuestros clubes y ellos son parte de nuestros clubes y para que incluso poder tener contactos y poder tener más ayuda a través de ellos? Y les decía la fidelización, el que los leones vengan y se queden en nuestros clubes. Y la fidelización depende sobre todo de que nuestros clubes tengamos objetivos de servicio, porque los leones vienen y se integran a nuestros clubes para servir, pero si llega a un club que no tiene objetivos de servicio, obviamente se desmotivan y se van.
y la palabra clave en cada uno de nuestros clubes, en nuestro distrito, en nuestras actividades leonísticas es la armonía. Cuando nosotros tenemos armonía, podemos nosotros salir adelante. Y la armonía no significa que yo debo tener el mismo pensamiento, todos, no. Pero en base a armonía, si tenemos disensos, si tenemos criterios diferentes, podemos encontrar el punto de equilibrio de o tener la razón el uno o el otro y saber ceder, porque con armonía y con amistad podemos nosotros salir adelante. En conclusión, puedo decirles, compañeros, que el futuro depende de nosotros. El futuro es muy promisorio para el leonismo. El futuro nos abre grandes puertas para el leonismo, pero todo depende de ¿qué? De nuestra actitud. Tengamos una actitud positiva, una actitud de que vamos a salir adelante y vamos a ser mejores cada día. Muchas gracias a todos ustedes y realmente un honor haber compartido con ustedes estos pensamientos. Gracias. Gracias, exdirector internacional Nicolás Jara, por tu interesante, brillante exposición que nos ha mostrado los caminos que podemos seguir para seguir realizando servicios en época de crisis como la pandemia actual. Estamos muy reconocidos que nos hayas acompañado, Nicolás, y como recuerdo de tu participación en este foro o en esta convención virtual, te voy a hacer llegar a tu domicilio una artesanía de nuestra tierra, 2 vicuñas en caoba con apliques de plata. Pronto lo recibirás ahí en tu hogar como recuerdo de tu participación en nuestra convención. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a ustedes y realmente un abrazo. Desde cuando estuve en la convención allí en el año 2018, realmente me considero ya un miembro más del Distrito H3, así es que un abrazo para todos. Gracias, Nicolás. Continuamos, Ivonne, con el programa. Gracias, gobernador. Bien, a continuación vamos a tener la presentación de los candidatos que va a estar a cargo de el pasado gobernador del distrito, Aldo Tinoco Plasencia. Adelante, Aldo. Muchas gracias, Ivonne, por la presentación. Vamos a dar inicio a la presentación de candidaturas en esta primera sesión plenaria. El comité de postulaciones, los miembros que están en la imagen son los que lo conformamos. Por razones de tiempo, el tiempo asignado en esta ocasión va a ser de 3 minutos. Al cumplirse los 3 minutos escucharán un sonido de una campana similar a este. Así que le pedimos a los candidatos que respeten estos 3 minutos. Vamos a iniciar la presentación de candidaturas primero con los segundos vicegobernadores de distrito. En ese sentido, le pedimos a León Eduardo Herrera López con el número 1 que habilite su micro para que pueda iniciar, que nos confirme que ya está habilitado para empezar el conteo de los 3 minutos. Ok, ya estoy habilitado. Ok, perfecto, Eduardo. Entonces empezamos ya. Muy buenas tardes, hermanos leones convencionales. En primer lugar, agradecer a Dios por mantenernos bien de salud a todos. De igual modo, agradezco a mi Club de Leones Salamanca de Monterrico por postularme a la segunda vicegobernación para el periodo 2021-2022, el cual recibo con mucha humildad, pero al mismo tiempo con mucha alegría y responsabilidad, siguiendo todas las normas establecidas en nuestro código de ética. Quiero manifestar que en caso de ser elegido, asumiré todas las funciones establecidas en los estatutos y reglamentos internacionales de nuestro Distrito H y del Distrito H3 como parte del equipo del gobernador. Hermanos leones convencionales, nuestro lema es nosotros servimos, lo que nos compromete a servir a nuestra comunidad, a las causas globales y a otras causas humanitarias. Para ello, los leones nos preparamos y somos constantes, porque demanda cumplir con el plan estratégico de la Asociación Internacional de Clubes de Leones en el Distrito H y el Distrito H3, y solo podremos hacerlo cumpliendo nuestro plan estratégico como club, ayudando a alcanzar las metas internacionales, nacionales y de nuestro gobernador. Mi compromiso es, desde que juramenté como león, es con los principios, objetivos y el código de ética de los leones. Por eso mi dedicación al servicio, con un leonismo sin fronteras. A través de mi club hemos realizado muchas campañas de servicio, y también algo que me motivó mucho fue la ayuda a un pueblo alejado que estaba desolado,
y fuimos llevando con un helicóptero de ayuda. Fue una experiencia muy agradable de mi vida, sin duda. De igual modo, apoyaré a los clubes con nuestro distrito, donando más de 50 glucómetros y más de 2.000 tiras reactivas para el depistaje de diabetes. De igual manera, en esta pandemia, he donado más de 10.000 mascarillas. En cuanto al liderazgo, apoyaré a la capacitación e información de nuevos líderes. En la afiliación, hemos formado nuevos clubes donde no había leonismo, y así seguiremos siéndole, donde hemos hecho Huancayo, Tarma, Oxapampa, Junín y Pasco, como coordinador GMT del Distrito H3, ahora en licencia. Y no podemos dejar de ayudar a la fundación, a LSIF. No podemos avanzar mucho sin apoyar a nuestra fundación. Por ello, mi constante apoyo como amigo Nuevo Millón Progresivo, siendo actualmente el mayor contribuidor de la fundación en el Perú. Actualmente, 2 zafiros blue. Hermano Leones, continuaré apoyando, pero hoy, hermano León, quiero reafirmar mi compromiso ante ustedes para trabajar juntos en el crecimiento y el crecimiento de nuestro movimiento. ¡Viva el leonismo! ¡Viva el Distrito H3! Voten por el uno como Eduardo Ninguno. Gracias, hermanos Leones. Muy bien, muchísimas gracias al candidato Eduardo Herrera. Le deseamos los mejores éxitos. Vamos a llamar al segundo candidato a vicegobernador, el compañero Jorge Vergaray Odam, con el número 2. Por favor, confirmar que tiene audio. Conforme. Ok, entonces... ¿Sí? ¿Ahí está el audio? Sí, ya, sí, se escucha. Vamos a escuchar a partir de este momento. Gobernador del Distrito Luis Galarza, pasado director internacional Jaime García Cepeda, presidente del Consejo de Gobernadores Santos Serrán, pasado director internacional Nelson Vidal Latorre, autoridades de la mesa de honor, amigos todos. Nos encontramos al final de esta campaña electoral llena de amistad, de afecto y de grandes lecciones. Permítanme agradecer primero a Dios porque nos permite estar hoy reunidos, viéndonos unos a otros. Y lo importante es dar gracias hoy a la vida. Con emoción agradezco a mi familia por la tolerancia y comprensión que han tenido a lo largo de casi estos 30 años, porque ser león exige entrega y compromiso. A mi club San Borja, mis amigos, con quienes hemos caminado y donde no hay camino, hemos hecho camino al andar. Nuestra amistad con ellos está forjada en un servicio indestructible y duradera en el tiempo. Mi cariño y testimonio de reconocimiento a todos ustedes, hermanos leones, que con su ejemplo, pujanza y trabajo han demostrado en esta pandemia que nada los ha detenido en su afán de servir a la comunidad. Son todo un ejemplo de vida y me siento honrado de conocerlos y pertenecer a esta comunidad de amor al prójimo y de humanismo. En estos casi 30 años de vida leonística, mi principal fortaleza en el movimiento ha sido el servicio. Soy un león dispuesto a servir con pasión. 11 campañas de abrigo para un amigo, 112 sillas de ruedas entregadas con el programa Recicla y Ayuda, 10.000 niños beneficiados con la Navidad del Niño Peruano, 300 familias socorridas por el desastre del río Guaycorolo, donde participamos todos los clubes del distrito, y en el día del reparto, con más de 220 leones. Y en esta última Navidad, 1.000 canastas entregadas con el programa Una Navidad Sin Hambre. Todas estas campañas desarrolladas desde mi incorporación al Club de Leones San Borja en el 2007 son el testimonio de mi vocación de servicio. En ellas he forjado mi experiencia y compromiso para unir nuestros corazones con fe y esperanza. Después de este largo caminar, siento que ha llegado el momento de asumir nuevos retos. Trabajaré junto al equipo del gobernador en la formación de nuevos líderes que nuestro movimiento y nuestra sociedad lo requieran. Motivaré a los clubes para que desarrollen campañas de servicio. Como la gráfica del bicéfalo de nuestro emblema, un lado mira hacia el pasado glorioso y el otro augurando un futuro brillante. Ustedes son los mejores testigos de mi trayectoria como león. Hoy serán los jueces que calificarán mi actuar leonístico y con mi modesta experiencia y los compromisos descritos les permitirá definir si estoy apto para ser parte de nuestro futuro. Me comprometo a cumplir con todas las responsabilidades que exige el cargo de segundo vicegobernador. Apoyaré al gobernador Ronald Puma para el éxito de su gestión en todos los cargos y responsabilidades que me delegue. Querida familia leonística, recordando la sagrada palabra de nuestra divisa entendimiento, les invoco a comprender que no todo tiene su valor por lo que peso brilla, sino que comprende que la esperanza y el amor son fundamentales para triunfar y salir adelante. Por esta razón, amigos todos, les pido que me permitan seguir trabajando por el engrandecimiento de nuestro movimiento y en especial de nuestro distrito. Trabajemos unidos en el servicio, por un leonismo fuerte y brillante, por un leonismo de unidad y amistad. Con nuestro lema, nosotros servimos. Voten por el número 2, el 2 es la voz. Gracias, amigos. El 2 es la voz, el 2 es la voz. Muchas gracias al candidato a segundo vicegobernador, Jorge Vergaray Odam. Mayores éxitos en esta elección.
Vamos a llamar al candidato a primer vicegobernador del distrito H3, el segundo vicegobernador Fortunato Córdoba Serna con el número 1. Fortunato, ¿nos puedes confirmar que tienes audio? Conforme, gobernador. Ok, Fortunato, entonces a partir de este momento puedes iniciar tu presentación. León, gobernador Luis Galarza Rosasa, pasado director internacional y representante del presidente internacional Yoon Yul Choi, Jaime García Cepeda. Pasado director internacional Nicolás Jara Orellana. Pasado director internacional Nelson Vidal Latorre. Dirigentes de la mesa principal, compañeros leones todos. Agradezco a Dios, a mi Club de Leones Santa María de Huachipa y a mi familia por confiar mi candidatura para el cargo de primer vicegobernador 2021-2022. Mi agradecimiento a ustedes, apreciados compañeros leones convencionales, comprometidos y con gran desprendimiento por el amor al prójimo, razón de nuestro movimiento leonístico, el servicio, que a pesar de la emergencia sanitaria mundial, vienen sirviendo con la debida precaución, cuidando vuestra salud. Nuestra organización, a través de los años, ha venido innovándose para llevar ayuda humanitaria. La última, para trabajar en conjunto con los rotarios. Para esto ha desarrollado el plan estratégico LCI Adelante con metas a cumplir. Como presidente, jefe de zona y jefe de región, tuve excelentes resultados al realizar actividades de servicio en conjunto con los clubes de la zona y región y otras instituciones como la Liga contra el Cáncer, Centro de Salud, Parroquia, Policía Nacional y la Municipalidad. Estas actividades tuvieron gran impacto y llegaron a muchas personas que reconocen el servicio prestado por los leones. Los compañeros leones que tuvimos la oportunidad de participar, quedamos hondamente satisfechos y agradecidos de haber hecho algo por los demás, tal como nos inspirara nuestro fundador Melvin Jones. Compañeros leones, los clubes podemos realizar actividades de servicio para muchas personas si elaboramos un plan de trabajo en equipo e involucramos leones, clubes y otras instituciones de servicio a la comunidad para sumar esfuerzos y tener el éxito deseado. Me comprometo a fomentar los propósitos de la asociación. También en apoyar a todos los clubes en sus actividades de servicio. Me comprometo a apoyar y desarrollar planes con el equipo global de acción de membresía, con el equipo global de liderato, con el equipo global de servicios, en cuanto a fortalecer la membresía, liderato, servicio y aportes y subvenciones de la Fundación LCIF. Este plan lo presentaré en la primera reunión de gabinete cuando asuma como gobernador de acuerdo al reglamento vigente de nuestro distrito. Cumpliré a cabalidad los encargos del gobernador, como también los estatutos y reglamentos de nuestro distrito H3, del distrito múltiple H y de Lions International. Compañeros leones, les pido el voto de confianza marcando el número 1 para primer vicegobernador. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, segundo vicegobernador Fortunato Córdoba con el número 1. Éxitos en las elecciones. Vamos a proceder con el último candidato, que es nuestro candidato a gobernador del distrito H3. Le pido al primer vicegobernador Ronald Puma Guzmán con el número 1 que nos confirme si ya tiene su audio habilitado. Confirmado, no sé si me escuchas. Perfecto, entonces empezamos en 1, 2 y 3. Muy buenas tardes, compañeros leones. Desde aquí mis mejores deseos que estén gozando de buena salud en compañía de sus seres queridos.
Gracias por asistir a esta convención virtual en la que, siguiendo las normas y estatutos de nuestra organización, se elegirán a nuestras próximas autoridades que guiarán el futuro de nuestro distrito. Hace algunos años, cuando fui elegido segundo vicegobernador, soñaba con un leonismo unido, trabajando juntos, todos aportando, pero nadie presagiaba el inicio de esta pandemia, que nos ha afectado a todos, y en todo aspecto, pero específicamente a nuestra organización, al estar en estos momentos apoyando a más personas a través de nuestras labores de servicio, como lo dice nuestro presidente internacional, Yoon Yul Choi, necesitándose, por lo tanto, más manos para esta labor. Por eso, en caso de recibir su confianza para asumir la responsabilidad de dirigir nuestro distrito como gobernador para el periodo 2021-2022, les solicito nos ayuden a cumplir las metas que vamos a proponer y, más aún, de ser posible, cumplir las metas que nuestra asociación nos proponga. El trabajo tiene que ser conjunto. Los clubes deben permitir que los ayudemos a solucionar sus problemas internos. Al final, los problemas no solo los afecta a ellos, sino a todos, porque la suma de sus éxitos o fracasos de cada uno de los clubes redundará en el éxito del distrito. No perdamos la esperanza ni la fe. Unidos lo lograremos. Agradezco a mi querida familia, que sin sus cuidados probablemente no hubiera podido asistir a esta convención. A los socios de mi club y a las personas que confiaron en mí por todo el apoyo brindado para lograr y asumir esta importante responsabilidad en apoyo al leonismo, que forma parte de nuestras vidas. Mis queridos amigos, me despido con mi lema: avancemos hacia un mejor servicio. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, primer vicegobernador Ronald Puma, con el número 1. Muchos éxitos en estas elecciones. León Gobernador Luis Galarza, hemos cumplido con la designación de la presentación de candidaturas. Gracias, pasado gobernador inmediato Aldo Tinoco, por la excelente conducción de la presentación de los candidatos. Continuamos con el programa, Ivonne. Muchas gracias, León Gobernador. Muy bien, a continuación vamos a pasar al informe del Comité de Credenciales que estará a cargo del pasado presidente del Consejo, Tulio Sánchez Flores, es presidente del Consejo de Gobernadores del Distrito Múltiple H, Perú. Adelante, Tulio. Buenas tardes, leones convencionales. ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente. Buenas tardes. Por encargo del presidente del Comité de Credenciales, del compañero León, gobernador Luis Galarza Rosasa, les hago llegar el informe de este comité. El total de 81 clubes que cuenta el distrito H3, tenemos 74 clubes hábiles acreditados, de los cuales suman 149 delegados, los cuales incluyen aquellos delegados con voto propio de los exgobernadores y los delegados respectivos de los clubes. Todos estos datos, este padrón ha sido enviado al presidente del Comité de Votaciones y Elecciones. Es todo cuanto tengo que informar. Gracias, el presidente del Consejo de Gobernadores, compañero Tulio Sánchez. Seguidamente teníamos la presentación del Comité de Votación, pero me ha pedido el presidente que, como ya se ha difundido lo instructivo para votar, y ya se ha iniciado el proceso eleccionario que termina hasta las 2 de la tarde, ya no es necesario que se presente. Por lo cual, con la presentación del Comité de Credenciales se concluye con esta
primera sesión plenaria. Adelante, domadora Ivonne. Muchas gracias, León Gobernador. Muy bien, León Gobernador Luis, la primera sesión plenaria ha concluido de manera exitosa. Te pido que por favor des concluida a la misma. Gracias, socia León Ivonne, maestro de ceremonias. Hemos terminado la primera sesión plenaria. Hemos concluido con el programa. Estamos muy reconocidos por su presencia nuevamente. Ayúdenme a cerrar la primera sesión plenaria con nuestro lema: nosotros servimos. Nosotros servimos. Y bien, compañeros leones, ahora vamos a hacer un break hasta las 2 de la tarde con 15 minutos, que se va a volver a abrir la sala, para ya luego continuar con la segunda sesión plenaria. Entonces pueden ir a votar, a descansar, a almorzar. Nos vemos a esa hora. Muchas gracias. Hasta más tarde. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros leones. No olviden ingresar a la segunda sesión con el mismo link que ha llegado a su correo. Muchas gracias. 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 Hasta más tarde. Hasta más tarde. Okay. Gracias, Ivonne. Gracias, chicos. Gracias. Nos vemos en unos minutos. Gracias a ustedes. Buenas tardes, ya nos vemos. Chao, chao. Gracias, nos vemos. Cerramos en 5, 4, 3. No, todos. no. Vamos a cocinar, chicos. Vamos a tomar desayuno A 2. y almorzar. Sí. Si ustedes me ayudan a contar. 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 0. 2.